Bueno, Dios bendiga a todos ustedes que pudieron asistir este día en este lugar, hermanos, a alabar al Señor, a dar, hermanos, algo para la honra de Dios. Dios bendiga sus vidas y que en esta hora, pues, la palabra de Dios pueda ser alimento para sus vidas. 17:45. Amén. ¿Ya lo tienen? Mire, escuche bien, hermano, porque sencillamente al leer este párrafo ya es una prédica, ¿verdad? Si lo entendemos muy bien, ponemos atención, ya sería la prédica completa casi. Amén. Dice 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Aleluya. Oremos a Dios. Señor Jesucristo, en esta hora, aquí está tu palabra, Señor, que hemos leído esta parte importante, Señor, este relato, Señor, que venga a alimentar nuestra fe, nuestra fuerza espiritual, Señor, para vencer, Señor, toda oposición, Señor, a tu iglesia, toda oposición a tu pueblo, Señor. Danos esa palabra que estamos necesitando, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén. Gloria a Dios. Súbele poquito a esto, porque no tengo mucha. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Hermanos, estamos aquí para llevarnos algo de Dios. Amén. Entonces le pido que abra su corazón, abra su entendimiento y diga: Señor, quiero una palabra tuya para mi vida. Amén. Porque nosotros, hermanos, estamos aquí porque no solamente, hermanos, vivimos de las cosas materiales, nosotros también vivimos de las cosas espirituales. Amén. Tenemos una esperanza muy grande en la salvación que Dios nos ha dado. Y por eso es que, hermanos, necesitamos trabajar esas cosas espirituales que Dios nos ha dado, para que a través de esa vida espiritual nosotros podamos, hermanos, vencer las cosas de esta vida que nos impiden servir al Señor. Amén. Por eso es muy importante, hermanos, que la iglesia se preocupe por su salud espiritual.
Cuando una persona creyente, hermanos, es sana espiritualmente, está fortalecida en su espíritu, en su alma, el cuerpo también se fortalece y tiene sanidad física. Porque la palabra de Dios, hermanos, es viva y es eficaz. El Señor dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida en vosotros. Por eso es que, hermanos, usted y yo siempre tenemos que estar luchando porque nuestra vida espiritual, hermanos, esté fortalecida. Tenemos la vida humana, la vida física, la vida material, pero el cristiano empieza en la vida interior, en la vida espiritual. Y este relato que acabamos de leer nos da, hermanos, una amplia enseñanza de lo que es ser fuerte espiritualmente. Aquí en la iglesia, hermanos, la fuerza física se usa muy poco. El talento humano se usa poco. Aquí en la iglesia lo que se usa, hermanos, es el poder espiritual que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Aquí, hermanos, lo importante es ser fuerte espiritualmente. Porque la Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales en las regiones de maldad que están en las regiones celestes. Es decir, espíritus malignos que atacan, hermanos, la vida del cristiano y su trabajo es debilitarlos en su fe, debilitarlos en su espíritu, en su alma, para que no crean en Dios, para que no crean en la palabra y sean vencidos por esta vida. Por eso es que en esta mañana yo me he preocupado, hermanos, para que usted reciba una palabra que fortalezca tu alma, tu espíritu, tu mente, tu pensamiento. Y cuando tú eres fuerte interiormente, no se te hace difícil esta vida, las enfermedades, los problemas, las situaciones, no se te hacen difíciles porque tú tienes fortaleza espiritual. Y David la tenía. David, un joven, no sé, 17, 16 años más o menos, 18, enfrentar a un guerrero gigante. Era, hermanos, un gran atrevimiento. Humanamente era este hombre invencible por David. Humanamente al 100 por 1 la llevaba de perder David. Un gigante con todo su armamento, preparado con la práctica en la guerra. Y David enfrentara a este gigante sin tener armamento, sin tener la práctica de guerrero. ¿Cómo se atreve él a enfrentar a un gigante de esta manera? Eso te tiene que dar, hermanos, motivación, te tiene que dar un ejemplo de vida espiritual. Pero lo que el gigante no sabía es que David tenía, hermanos, tenía amistad con Dios. Tenía presencia de Dios en su vida. Había practicado matar un oso o un león cuando el Espíritu Santo venía sobre él. Y toda esa esfera espiritual que lo rodeaba a él, hermanos, se le puede llamar muy bien tener fe en Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios continuamente, tu fe va creciendo, porque la vida, las cosas, los problemas, las vas venciendo a través de la fe, en la confianza en Dios. Y cuando viene otro problema más, tú dices, ya lo he practicado, ya sé que Dios me respalda y voy a vencer otra vez. Amén, aleluya.
Pero si David no hubiera tenido comunión con Dios, confianza en Dios, hubiera corrido. Desde ese momento lo hubiera invadido el miedo, el terror, la angustia. Pero se plantó, hermanos, con una valentía que solamente podía venir de parte de Dios sobre su mente, sobre su cuerpo, sobre su vida. Una valentía, hermanos, que flotaba, que se miraba, hermanos, su atrevimiento para enfrentar este problema. Porque la fuerza estaba dentro de él. Cuando tú y yo tenemos fuerza de Dios, hermanos, que hemos orado, hemos ayunado, conocemos la palabra de Dios, tienes fuerza para enfrentar el problema. Tienes fuerza para enfrentar a las personas. Tienes fuerza para enfrentar cualquier situación de la vida porque la fuerza está dentro de ti por el Espíritu de Dios. Pero si tú y yo no tenemos comunión con Dios, el problema trae miedo a nosotros. ¿Ya? Por eso es que usted y yo, hermanos, tenemos que tener cuidado de este ejemplo. Humanamente era invencible, pero David tenía fe en Dios. Y entonces, hermanos, el miedo es enemigo de la fe. Cuando una persona tiene miedo, debilita la fe, lo paraliza. Cuando uno tiene miedo a algo, pierdes el control de tu cuerpo, de tu mente, pierdes el control de tus pensamientos, de tus sentimientos, porque te invade el miedo, y el miedo invalida la fe poderosa que viene de Dios y que debe estar en nosotros. Pero cuando ese miedo es vencido por el conocimiento y la palabra y la presencia de Dios, por eso David le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina. Eso es lo que tú tienes. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y te voy a vencer. Unas palabras determinantes, unas palabras con seguridad, con certeza, porque tú has desafiado a Dios mismo. Imagínense, hermanos, nosotros ponernos en ese lugar, toda persona, toda cosa, todo aquello que viene en contra de ti, es decir, viene en contra de Dios, de lo que ha puesto en tu vida. Y entonces cuando esa persona viene a enfrentar a la iglesia de Dios, está enfrentando a Dios mismo. Por eso es que nosotros debemos tener confianza de que si se dice que viene esto, viene aquello, usted debe tener confianza en Dios, porque Él es tu escudo, Él es tu fortaleza, Él es tu guardador. El otro día, estando orando aquí, hermanos, pues yo he pedido, es mi deseo, pues, tener comunión con Dios y que Dios me enseñe, que me diga. Y una de las cosas que pasa es que Dios me habla en sueños, ¿verdad? Pero yo quiero más, yo quiero, estoy buscando esas formas, esas maneras. Y esa noche, hermanos, Dios me dio un sueño, pues hermoso, realmente hermoso. Mira, íbamos, hermanos, por un camino a construir un templo, ¿verdad? Iba Armando, iba Marcos, iban otros ahí. Vamos a aquel lugar a construir ese templo. Entonces Armando se adelantó para llevar las cosas y nosotros lo seguimos. Pero Armando se nos perdió enseguida. Y dijimos, pues vamos, por aquí se fue. Hermano Marcos,
Vamos. Y cuando llegamos, hermanos, a cierto lugar, había árboles frondosos, había una paz inmensa en ese lugar. Había, hermanos, hermandad, sirviendo comida. Había un ambiente, hermanos, bonito, hermoso. Y pues bueno, pues llegamos a este lugar, pues vamos a comer, vamos a disfrutar también. Y después vamos a lo que sigue. Pero cuando estábamos en ese lugar, hermanos, haga de cuenta que uno entra a otra dimensión. De aquí para allá es otra cosa, y de aquí para acá hay paz, hay gozo, hay alegría, hay comida, hay júbilo, hay fiesta. Había praderas, hermanos, verdes. Había montañas muy hermosas. Y de la montaña empezó, hermanos, a bajar una neblina tan blanca que empezó a llegar a donde estaba ese convivio de gente que eran hermanos. Empezó a bajar esa neblina blanca, transparente, se iba deslizando poco a poquito, nos iba llegando. Y cuando yo miré, hermanos, ese panorama, dije, qué hermoso es este lugar. Y entonces, hermanos, de repente alguien llegó a ese lugar de fuera y dijo que en un momento iban a llegar personas para matar, para destruir, para golpear a todos los que estaban en ese lugar. Pero cuando uno está, hermanos, en esa situación, muchas veces, y otros lo han experimentado, Dios no te habla audiblemente que oigas su voz, sino que Él te habla a tu pensamiento y tu pensamiento se comunica con Él. Lo que tú piensas es lo que Dios te está diciendo porque tú lo sientes y lo crees. Y Dios me dijo en mi pensamiento, no te preocupes, la neblina que viene los va a cubrir a todos y los va a esconder de esos que vienen a hacerles daño. No te preocupes. Hermanos, no son sueños comunes que uno puede decir, bueno, es un sueño cualquiera. Son sueños de Dios. Pero cuando, hermanos, Dios se acerca a nosotros, es porque uno tiene la intención de acercarse a Él, de tener una comunión con Él, de buscar su presencia, de buscar su guianza, de buscar, hermanos, ese fortalecimiento espiritual dentro de nosotros. Por eso es que, hermano y hermana, si tú tienes un problema ahorita económico, material, familiar, cual sea, acércate a la presencia de Dios y Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar la confianza, Él te va a proteger, Él te va a ayudar, Él te va a guiar en lo que tú debes hacer. Y por eso, hermanos, por este acercamiento de Dios viene la fe. Porque yo esa noche yo le dije, Señor, yo quiero algo de ti. Gloria a Dios. Y me manda ese sueño. Y cuando uno sigue practicando y buscando presencia de Dios y Dios se sigue manifestando a tu vida, tu fe crece. Amén. Porque es una fe palpable, es una fe que estás experimentando. Por eso es que, hermanos, David fue un joven siempre apegado a Dios. Y Dios lo amaba. Y David amaba a Dios. Pero las hazañas que él hizo fue porque Dios le dio confianza. Y esa confianza se convierte en fe en él. Por eso tú y yo debemos tener fe en el poder de Dios, en el poder de su palabra. Cuando confiamos en Dios, el miedo tiene que desaparecer.
Tiene que irse de tu mente, de tu cuerpo, de tu vida. Dice la Escritura, hermanos, que un día iban el Señor con los discípulos en una barca para cruzar el mar. Y él se acostó ahí en el barco, en la parte de atrás me parece, ahí iba durmiendo y se vino una tremenda tempestad que hundía la barca. Y ellos se preocuparon porque el Señor viene aquí, ¿le hablaremos o no le hablaremos? Hasta que ya, hermanos, estaban a punto de hundirse, dijeron, pues hay que hablarle. Y le dijeron, Señor, ten cuidado de nosotros porque mira cómo está el mar. Y el Señor tranquilamente se levanta y reprende al viento y reprende al mar y el viento se calma y el mar se calma, se hace grande bonanza. Y el Señor les dice, ¿por qué tienen miedo? Lo que ustedes deben tener es tener fe. Y ellos se quedaron mirando unos a otros y dijeron, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Pero ahí, hermanos, lo que les dijo, ¿por qué no tienen fe ustedes? ¿Por qué dejan que el problema te esté atormentando? ¿Por qué dejas que la enfermedad, que la situación, que cualquier cosa esté golpeándote? ¿Por qué permites eso? Tienes que echar mano de la fe. Aunque el Señor dijo que en este tiempo la fe iba a ir disminuyendo, en el final de los tiempos, por causa del pecado, por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y esa es una de las situaciones que las iglesias están solas, que la gente no asiste, que la gente no busca a Dios, que la gente no se somete a Dios, porque la fe, hermanos, se está disminuyendo. Pero no porque no haya fe, sino que la gente se descuida en su comunión con Dios. La fe siempre va a estar. El problema es que la gente pone sus ojos en el mundo, en las cosas materiales, en las situaciones, y entonces pierde la fe en el poder de Dios para servirle. ¿Cuánta gente, hermanos, cristiana anda despreocupada? ¿Cuánta gente anda libre, hermanos, en el mundo, sin tener un sometimiento a Dios, porque su fe es poca? Pero porque el hermano o la hermana deja de buscar la fe en Dios. No porque la fe se acabe, la fe nunca se va a acabar. Mientras que Dios no venga, la fe va a estar aquí en medio de nosotros, pero solamente va a actuar en aquellos que buscan la presencia de Dios, que aquellos que se hacen amigos de Dios, aquellos que buscan el ser revestidos. Y esos son los que van a permanecer en fe hasta el final. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra. Y si usted se autoanaliza, nosotros muy poco nos preocupamos por oír la palabra. Oímos chistes, cuentos, anécdotas, videos, películas, pero ¿cuánto oímos la fe, la palabra? ¿Cuántas predicaciones oímos? ¿Cuántas conferencias, enseñanzas que hablen de Dios estamos preocupados por oírlas? Y por no hacerlo, entonces la fe se disminuye. Porque Dios dice que la fe viene por el oír la palabra. Cuando tú lees la Biblia y te empeñas en leerla, todo eso está alimentando tu mente, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y entonces estás alimentado por la palabra.
Pero cuando metemos películas, videos, chistes a nuestra mente, a nuestro corazón, de eso estamos alimentados y eso no nos da fuerza, no nos da fe en el poder de Dios. Por eso en esta mañana tú tienes que irte considerando que es necesario tener fe en Dios. Pero la fe no va a venir así como una paloma blanca o un pájaro y se va a sentar sobre ti. La fe se busca, la fe se cultiva, la fe, hermanos, se practica. La fe viene por tener comunión con Dios. Y si tú y yo no tenemos comunión con Dios, hermanos, no vamos a tener fuerza para vencer. El problema de las tormentas, de las crisis familiares, de la crisis financiera, de los desafíos que te presenta la vida, esos van a estar constantes. Olvídate que este mundo va a ir mejor cada día. No, este mundo va a ir cada vez peor. Y en medio de ese problema que viene, tú tienes que tener fe en Dios. Si no tenemos fe en Dios, hermanos, este mundo nos va a absorber, nos va a enredar en esta corriente del mundo y vamos a perder, hermanos, el rumbo, vamos a perder la salvación si nos descuidamos. Ahorita precisamente, hermanos, Irán está atacando a Israel. Y ese conflicto, hermanos, nos está afectando y nos va a afectar a todos. Hasta que se cumplan las profecías que Apocalipsis tiene. Una de las profecías dice que el río Éufrates se va a secar para que aquellas naciones de aquel lado vengan sobre Israel y que pasen en seco. Dice Juan que miró 200 millones de soldados que venían para atacar a Israel y borrarlo de la tierra. Pero uno de los cruces es el río Éufrates. Y dice que ese río se secaría. Y si usted checa, hermanos, en el internet, vea que el río Éufrates se está secando para que se cumpla esa profecía de que los chinos y todo ese tipo de gente árabes crucen, hermanos, para atacar a Israel a pie. ¿Cómo es posible que Juan estuviera mirando 200 millones de soldados cuando en aquel tiempo no había tanta gente? Porque esa profecía es para el tiempo del fin. Entonces, hermanos, vienen problemas fuertes, serios, aunque están lejos de nosotros, pero nos van a alcanzar las repercusiones. Y usted tiene que tener fe en el poder de Dios para ser ayudado y ser librado de todas estas cosas. Pero miren, mucha hermandad, mucha gente anda descuidada, anda haciendo sus quehaceres personales, cuando nosotros debemos siempre estar buscando, hermanos, la presencia de Dios. Aleluya. Entonces el miedo que va a producir todo esto en la gente va a hacer que todas estas personas, hermanos, estén sin esperanza, sin la ayuda de Dios, sin salida. Pero usted que está oyendo esta palabra, usted va a estar confiado. Aunque contra mí acampe un ejército, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiado. Una cosa he demandado y esta buscaré. ¿Ya? Hermanos, por eso es que usted como cristiano tiene que estar buscando, hermanos, esa unción, esa presencia de Dios. Si no, tu vida espiritual, hermanos, está débil.
¿verdad? Va a ser confundido, va a ser llevado en este remolino que el mundo viene trayendo sobre la gente, sobre las personas que no tienen, hermanos, una fuerza espiritual. Efesios capítulo 6 dice que debemos usar el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Pablo está hablando ahí de una armadura que Dios da, habla del yelmo, habla de la coraza, habla de los pies, habla de la espada. Pero luego dice, y sobre todo, toman el escudo de la fe. Ustedes saben que los guerreros romanos usaban un escudo grande que casi les tapaba todo el cuerpo. Y ese escudo es para protegerse de los dardos, ya sea de las lanzas, de las flechas o dardos con la mano. El escudo casi los cubría todo su cuerpo. Si usted se pone un escudo grande donde te cubre todo, pues es difícil que algo te dé. Pero si no tienes un escudo y se te lanza un dardo, una lanza, tienes pocas posibilidades de defenderte. Por eso es que, hermanos, Pablo dice que debemos tomar el escudo de la fe para que apagues los dardos encendidos del maligno. Porque aparte de toda esta guerra que viene, el diablo te está lanzando dardos encendidos. Y como no tienes un escudo, te pega y te pega. Dice, no vas a poder hacer esto, tienes miedo a esto, esto es difícil. Todas aquellas cosas negativas que vienen a tu mente, a tu corazón, muchos de ellos son que el diablo te lanza esos dardos para debilitarte y que no pongas tu confianza en el poder de Jesucristo y tú te desanimes, te desalientes hasta que Él te vence totalmente. ¿Cuánta gente, hermanos, anda desanimada, desalentada, sin ningún propósito? Y no quiero pensar que hasta hermanos y hermanas andan desalentados de la iglesia, de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo, hermanos, les lanza dardos encendidos y les pega. Y a veces el hermano o hermana por no buscar a Dios trae un escudito pequeño. No te cubre mucho. Y por eso es que, hermanos, Pablo dice, no se olviden del escudo de la fe. Y no son dardos, hermanos, normales, son dardos encendidos. Ese dardo cuando pega es como una bala expansiva que explota dentro. Y el dardo encendido te pega y te empieza a quemar, te empieza a invadir. No solamente te hace un rasguño, te empieza a quemar. Y ese dardo se apaga con el escudo de la fe. Si la gente o el diablo o el espíritu te dice que esto es así, esto no es malo, tú dile, sí es malo y lo venzo en el nombre de Jesucristo. Lo repruebo en el nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cómo es que nosotros en este fin de los tiempos debemos fortalecer nuestra fe? Tú necesitas la fe en tu vida. Pareciera ser que está escasa, pero no, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No está escasa. Entonces lo que tienes tú que hacer es oír la palabra lo más que puedas. Léela, apréndela. Tienes que orar continuamente a Dios para que tengas comunión con Dios. Y entonces, hermanos, la fe cuando viene y está en tu vida te capacita para vencer el miedo.
La fe no desaparece el problema. La fe lo que hace es que vence el problema. Alguien que tenga fe no va a desaparecer el problema. La fe no es para desaparecer la enfermedad, no es para desaparecer el huracán. La fe es para decir que sí se puede vencer. Gloria a Dios. Amén. Sí se puede vencer. Por eso es que, hermanos, tú en esta mañana aférrate a la palabra de Dios. Aférrate. Confía en Dios. Busca presencia de Dios. Por último, hermanos, diré que Josué, bueno, Hebreos 11 habla, hermanos, todo el capítulo casi de la fe, ¿verdad? Y menciona muchos hombres y mujeres que enfrentaron problemas, hermanos, a través de la fe. Y en una parte dice ahí en ese capítulo que por esos problemas se fortalecieron en la fe. Es decir, cuando tú enfrentas el problema con fe, tú te fortaleces. El problema te sirve para que tú seas más fuerte espiritualmente. Ellas y ellos se fortalecieron en fe a través de experimentar esos problemas y vencerlos. Y Josué tenía, hermanos, un gran trabajo que enfrentar. Moisés ya murió. Ahora Dios le dice, tú vas a entrar a conquistar la tierra. Imagínense, hermanos, Moisés, el hombre de Dios, ya no está, ahora estás tú. Y tú vas a guiar a este pueblo, lo vas a meter, vas a repartir, vas a guerrear, vas a enfrentar a estos reyes, vas a derrumbar sus muros, vas a conquistar. Y por eso yo quiero que tú, que te esfuerces y seas muy valiente y no tengas miedo ni desmayes. Porque yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, pero no tengas miedo. Y ese miedo, hermanos, es el que nos impide a nosotros conquistar y vencer cuando Dios te dice, yo estoy contigo también. Este principio de fe, hermanos, es personal. Porque a veces esperamos que todo el mundo asista al llamado que se le hizo. Y muchas veces no se puede. Si uno o dos están con esos, enfrenten la situación, el problema, porque tienen fe en el poder de Dios. ¿Verdad? Entonces, hermanos, por eso la fe, cuando es puesta en práctica, experimenta lo sobrenatural, y la fe abre la puerta para que milagros sucedan en la vida de las personas, en la vida de los hermanos. La fe abre la puerta para el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Y yo te invito, hermanos, a que tú seas una mujer, un hombre de fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere gente que tenga fe en su poder y en su palabra. Y esa gente debe ser tú. Debo ser yo, que tenemos fe en lo que Él ha dicho y sucede.